yo les había dicho que sería bueno que lo vayan resolviendo, ¿no? Porque creo que ya tuvimos un seminario hace una semana, 2 semanas, de destilación, ¿ya? En este problema nos dicen, ¿no? Problema 1, se va a diseñar una columna de destilación para separar una mezcla que tiene este porcentaje de molar del metanol y el resto es agua, ¿no? Esta es una alimentación. Entonces, esta alimentación dice que entra a 216,8 kilomol por hora a una atmósfera y es una alimentación que entra líquida. Y además Q es 1.04. ¿Se acuerdan qué significaba que Q sea 1.04? Lo habíamos discutido. O sea, cuando la alimentación entra en un equilibrio líquido-vapor a la columna, ¿entre qué valores estaba Q? ¿Se acuerdan? 0 y 1. Muy bien a la alumna que respondió eso. Y esos valores, ya cuando está entre 0 y 1, 0 ¿a quién correspondía? Líquido. Vapor saturado. 0 correspondía que la alimentación está entrando en vapor saturado, ¿verdad? Muy bien. 1 correspondía que estaba entrando como líquido saturado. Y un 0 y 1 indica que había un equilibrio líquido-vapor, o sea, algo de líquido, algo de vapor en equilibrio. Y mayor a 1, ¿qué creen que signifique? Sí, obviamente Q1 es líquido saturado, entonces mayor a 1 debe ser enfriado, ¿no? Muy bien, o sea que está entrando antes de llegar a su punto de burbuja, ¿ok? O sea, está todavía en la zona líquida, no está ahí chill, no hay equilibrio todavía líquido-vapor, ¿ya? Está más frío que el equilibrio. Dice aquí, se desea obtener un destilado, que es lo que normalmente pasa, ¿no? Si yo pongo una columna, una alimentación, la alimentación no va a estar en equilibrio, ¿no? Naturalmente, o sea, a lo mejor está a 25 grados la alimentación, ¿no? Y ya ahí empieza. Dice aquí, se desea obtener un destilado con 91,5% fracción molar del componente más volátil, ¿no? Que se entiende que el componente más volátil no lo ponen aquí, pero el componente más volátil es el metanol, ¿ok? ¿Ya? Es el metanol. Y el producto de fondos solo tiene esta cantidad del componente más volátil, ¿no? Habíamos dicho que el producto de fondos tiene más del otro componente, del componente menos volátil. Determine la relación de reflujo mínima, ¿ya? Vamos a ver, y aquí me dan esto. Esta es la fracción en el equilibrio con respecto a X, ¿no? Esta es la gráfica. Y aquí me dan, esta es una ecuación con los coeficientes, ¿no? Y listo. Entonces, tenemos que el componente más volátil es el metanol. Normalmente te lo tienen que especificar, ¿ah? Normalmente lo tienen que especificar. Y dice aquí, el flujo, este F nos daban que es 216,8 kilomol por hora, la concentración o la fracción molar en la alimentación es 0.36% en mol de etanol. El metanol deseado, su composición en el destilado debe ser esta y en el fondo debe ser esta, ¿verdad? Todo esto está especificado aquí. Y bueno, es bueno hacer un balance de masa siempre, ¿no? El balance de masa nos indica, cuando hacemos balance de masa total y del metanol, nos indica que el D, que es el flujo de destilado deseado, debe ser 84,48 kilomol por hora y el flujo de fondos que sale debe ser 132,32 kilomol por hora, ¿no? Entonces, lo primero que teníamos que hacer, ¿se acuerdan que era? Para hacer este procedimiento de hallar el número de etapas teóricas, ¿no? Y la relación de reflujo mínima, lo primero que era, chicos, definir qué cosa, la línea Q, ¿verdad? Esta línea Q tenía esta forma, y en función de x era q entre q menos 1, esa es la pendiente, por x menos 1 entre q menos 1 por la concentración ZF, ¿no? Entonces, esta línea q es la que aparece aquí, aquí, ¿verdad? Es esta es la línea q, ¿ok? Esta que se ve aquí. ¿Cómo era el gráfico? Partíamos desde ZF, ¿no? Desde ZF y llegábamos a esta línea. ¿Esta línea qué cosa era, chicos? Esta línea que está aquí. Esta recta. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Esta recta qué cosa es? ¿Alguien? 45 grados. Muy bien, es la línea de 45 grados, excelente. Entonces, partíamos desde ZF, llegamos aquí y hacíamos la pendiente, ¿no? Y nos daba esa línea, esa línea tal cual, ¿no? Bueno, esa es la forma gráfica. La expresión está aquí, ¿no? Esta es la recta Q, Y, la línea Q, ¿no? De Y en función de X. Ahora, esta línea tiene que intersectarse con quién, ¿se acuerdan?
¿Con quién? ¿Esta qué cosa es? La curva de equilibrio. La ecuación de equilibrio, ¿no? Entonces, tenemos la ecuación de la línea Q, ¿no? Que es Y. Tenemos la ecuación de la curva de equilibrio, que ya nos la dan aquí de dato, ¿no? Entonces, si buscamos el punto en común que tienen, ese punto, ¿qué nos sale? Nos sale 0,37 para X y para la coordenada Y 0,71, ¿no? O sea, se entiende que ambas están relacionadas por esta ecuación, la de la línea Q, y por la ecuación de la curva de equilibrio, ¿no? Entonces, ese punto es este que está aquí, ¿ya? Vamos a ver si se puede... es este que está aquí, ¿verdad? Este punto que está aquí, este punto. Este punto es la intersección. Entonces, aquí hemos hallado este punto especial. ¿Qué hacíamos con este punto? Este punto nos ayudaba para definir nuestra recta de operación a reflujo mínimo. ¿Cómo llamábamos la recta de operación a reflujo mínimo? La rectificación a reflujo mínimo. Agarrábamos y decíamos, ¿no? Partíamos del XD deseado, que era 0,915, creo, y llegábamos hasta este XD, llegamos hasta la línea de identidad, ¿no? Entonces, el punto XD era parte de la ecuación de rectificación. Y lo intersectábamos ¿con quién? Con este punto de intersección, ¿no? Lo intersectábamos, ¿no? Y esta pendiente de esa recta, ¿se acuerdan a qué era igual? Aquí está, ¿no? Esta sería la recta de rectificación usando el reflujo mínimo. Era la pendiente por X, bueno, X menos XD más XD, ¿no? Si ustedes reemplacen X con XD, ¿qué les da? ¿Cuánto les da Y? Si al X le ponemos XD, ¿cuánto da Y? XD. Entonces cumple con que uno de sus puntos es el punto XD de la línea de 45, ¿no? Y si reemplazo por XQR mínimo, ¿ya? Si le reemplazo por XQR mínimo, les va a quedar que sale YQR mínimo, o sea, el punto de intersección, ¿no? De la línea Q con la ecuación de equilibrio. Entonces, esta recta cumple, ¿ya? Esta pendiente, esta es la pendiente, esta pendiente debe ser igual al reflujo entre el reflujo más 1, ¿no? Eso está determinado por un balance de masa. Entonces, esto debe cumplir, ¿no? Entonces, tengo todos los datos, puedo hallar, ¿qué cosa? El R mínimo, ¿verdad? Puedo hallar el R mínimo. Entonces, listo, ¿no? Si hallo el R mínimo, sale 0,59. O sea, ¿qué cosa era el reflujo? ¿Qué cosa era el reflujo, chicos? ¿Qué cosa era el reflujo? Era el líquido que recirculaba. Vamos a tener que hacer esto. Vamos a dibujar la columna para que tengan un poco una idea, ¿no? No, pero creo que lo tengo también en el mismo PPT. A ver, vamos a ver. Aquí está, ¿no? El R era el líquido que recircula, o sea, que cae por toda esta columna, que en McCafee habíamos visto que este L es constante por toda esta columna, entre lo que sale como destilado, ¿no? Entonces, el R mínimo significa que el mínimo que puede haber entre esta división debe ser 0,59 para el caso que hemos obtenido acá, ¿no? Si me dice deben usar 1,5 veces el reflujo mínimo, entonces el R que se va a usar real es 0,8911, ¿ok? Con ese R real, chicos, definimos nuestra verdadera recta de rectificación operativa, que está dada por esta fórmula, ¿no? La pendiente por X más 1 entre R más 1 por XD, ¿ya? Si ustedes reemplazan XD aquí, se van a dar cuenta que les va a dar que la Y de rectificación también es XD, ¿no? Entonces, el punto XD sigue estando en esta recta de rectificación operativa. Bueno, en fin, que este nuevo R tenemos que utilizar, ¿no? El que hemos hallado. Entonces, cuando utilizamos ese nuevo R, ya nos va a dar una ecuación y lo importante es definir el corte de esta recta de rectificación operativa con el corte de la línea Q. Cuando ubicamos ese punto de corte, sale que el X es 0,37 y el Y es 0,65. Es lo que está aquí, ¿ok? Este punto de corte que está aquí. Creo que ahora sí lo podemos. Este punto de corte que está aquí, ¿no? Este es el punto de corte que hemos identificado. Este punto de corte, ¿por qué era útil, chicos? Porque también nos permitía identificar la recta de agotamiento, ¿se acuerdan? ¿Cómo podíamos identificar la recta de agotamiento?
Tenía que contener el punto XW, ¿no? O sea, definía el XW aquí en la línea de 45 y la unión entre este punto y este punto me daba la recta de agotamiento. ¿Ok? Eso se puede definir fácilmente. Dice aquí, ¿no? La recta de agotamiento se da, ¿no? Con la pendiente que nos han dado. No. Bueno, tiene que tener este punto XW y tiene que tener ¿qué cosa? Tiene que tener la pendiente dada, ¿no? O sea, tiene que tener YQ menos XW, esa es la pendiente, entre XQ menos XW, todo esto es la pendiente, por X menos XW más XW, ¿no? Si ustedes reemplazan XW, les va a salir que el Y es XW, o sea, está el punto XW en la línea de 45. Y si reemplazan por XQ, les va a salir YQ, ¿no? Porque el punto XQ-YQ tiene que estar también como parte de la recta de agotamiento, ¿ya? Bueno, hemos hallado ya la relación de reflujo mínima, que era una de las cosas que pedían, ¿no? Pero ahora también nos piden el número de etapas de equilibrio ideales para este 1,5 veces el reflujo. Entonces, mínimo, ¿no? Entonces, ¿cuál era el procedimiento, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el procedimiento? A ver, vamos a verlo aquí. ¿Cuál era el procedimiento, chicos, para determinar el número de etapas ideales? Este era el plato 1, estamos contando desde arriba. Esto entraba a un condensador, ¿ya? Y aquí del condensador iba un tanque acumulador, ¿ya? No lo voy a poner por si acaso, pero no es muy útil para efectos del balance. Esto va a un tanque acumulador. Si han visto Low, seguramente se acordarán. Y esto de aquí va hasta la primera plato, ¿ya? Aquí sale el XD. Chicos, ¿se acuerdan cómo representábamos a la concentración del líquido que sale del primer plato? ¿Cómo lo representábamos? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? ¿Aló? Por favor, respondan. ¿Cómo le llamábamos? X sub. La concentración, dije. X sub. ¿Qué cosa? ¿Qué subíndice le poníamos? Sub 1, ¿se acuerdan? ¿Por qué X sub 1? Porque salía del primer plato. Se salía del primer plato, X sub 1. ¿Está claro? Y de este mismo plato sale este vapor. Este vapor, ¿qué concentración debe? ¿Cómo le llamamos a su concentración del vapor que sale de este primer plato? Y sub 1, ¿está claro? Este vapor que sale del segundo plato, del plato 2, ¿cómo lo llamaremos su concentración? Y2. Muy bien. Este líquido que está saliendo del segundo plato, ¿cómo le llamaremos su concentración? X2. X2, ¿no? Entonces creo que ya está claro. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, ya tenemos una nomenclatura para todos, ¿ok? Esta es la nomenclatura que usa el Treiber, por si acaso. Entonces, y en verdad muchos libros. Entonces, vamos a decir, ya, miren, ¿yo qué datos tengo? Por ejemplo, yo tendré Y1, alguien me comenta, ¿tendré Y1 de dato? Esto está como XD. Además, este condensador era un condensador ¿de qué tipo? ¿Se acuerdan? ¿Condensador total o parcial? Total. ¿Por qué era total? ¿Por qué era total? Claro, o sea, entra un vapor, pero lo que sale, ¿qué cosa es? Completamente. O sea, ¿salgo algo de vapor? No, lo completa, entonces sale todo. Y miren, si la concentración que sale aquí es XD, y evidentemente aquí también es XD, la concentración de lo que sale, perdón, la concentración de lo que entra, ¿cómo debe ser también en mol? También debería ser Igual. XD. O sea, este Y1, ¿qué cosa es? XD. XD, ¿no? Es una concentración del destilado que deseamos, ¿ya? Tenemos un dato ahí, ¿ya? Entonces, bueno, pues toca calcular lo demás. Entonces, yo hago una tabla, ¿ya? Voy a hacer una tabla. Y aquí quiero que lo escuchen bien, ¿ya? N, Y sub N y X sub N, ¿ok? Miren, para el primer plato, ¿tenemos Y1 o no tenemos Y1?
Sí, porque es XD, ¿está claro? Es la composición del vapor que tiene que salir, porque yo cuando lo condense así voy a obtener el destilado. Entonces tenemos que Y1 es XD, ¿verdad? ¿Hasta ahí está claro, chicos? El XN, que es el X1, ¿cómo podría yo determinarlo a partir de este dato que acabo de tener? Alguien me comenta. ¿Pero qué función? Claro, y tiene que ser la de equilibrio. Muy bien. ¿Y por qué tiene que ser la de equilibrio? Claro, el X que está entrando, el líquido que está entrando aquí, el líquido entrante con el vapor que está saliendo de este segundo plato, están mezclándose de alguna manera en este plato, están transfiriendo masa, y las corrientes que salen del líquido y de vapor, ¿cómo están saliendo? En equilibrio. Por eso se llama una etapa teórica, es un plato teórico de equilibrio. ¿Entendido? Entonces, estas corrientes que salen están en equilibrio. Por lo tanto, X1 y Y1, y en general XN y YN, deben estar correlacionados por la ecuación de equilibrio. ¿Está claro eso, chicos? ¿Sí? ¿Aló? Sí, todo claro. Sí. Muy bien. Entonces, X1 y Y1 deben estar en equilibrio. Si ya tengo Y1, ¿qué puedo hallar? Si ya tengo Y1, puedo hallar X1 evaluando esto, ¿verdad? Pero ahora la pregunta es, ¿yo tengo X en función de Y? ¿Alguien me comenta? ¿De equilibrio? ¿Sí o no? A ver, la ecuación que me dan aquí es X en función de Y o Y en función de X. ¿Y si? ¿Cómo? Tú no, a ver, saca de la inversa esto. Dejando. No, pues no vas a poder, vas a jalar, ¿no? ¿Qué puedes hacer para entender si yo tengo un valor de Y allá del X? ¿Qué se puede hacer, chicos? Tienen HP, ¿no? ¿Han visto ese curso? Solver. Solver. Pueden hacer el solver, o si tienen un método de Newton-Raphson, que creo que ya lo han pasado también ese curso, al toque, ¿no? Instantáneo. A veces el solver de HP no es muy bueno, ¿ah? Así que no se traumen, y sería bueno que lo puedan hacer con su HP también. Entonces, les da, o sea, el método numérico, ¿no? De Newton-Raphson. La cuestión es que yo puedo hallar esto, ¿no? No puedo hallar la inversa, pero puedo determinar, porque hay veces que la cuestión es muy complicada, pero puedo determinar el X en función, usando solver, ¿ya? No hay nada, no hay complicaciones aquí, no puedo dejarlo así. El profesor Montalvo, voy avisando, a veces tiene, digamos, la amabilidad de ponerte Y en función de X y también una correlación inversa de X en función de Y, ¿ok? Pero voy avisando que esa correlación inversa también puede generar problemas, porque no realmente está correlacionando realmente la ecuación inversa, ¿ok? Ya ha pasado en el examen anterior final que el Y versus X no era lo mismo que el X versus Y que también te ponía en el esto, ¿no? Como recomendación, si ustedes tienen que determinar, por ejemplo, los cortes de la línea Q con la curva de equilibrio, necesariamente necesitan Y en función de X. Pero si luego tienen que hacer el conteo de platos, para el conteo de platos están viendo que tengo los Y y necesito hallar los X por equilibrio. Entonces, si les dan X en función de Y, utilicen eso, ¿ya? Si no, utilicen sus métodos numéricos o su solve. ¿Entendido? ¿Está claro lo que estoy explicando, chicos? Les estoy dando ciertas recomendaciones para que les vaya bien en el final también, ¿ya? Porque resultaba que no era lo mismo utilizar el solve a partir del Y en función de X que utilizar la ecuación que te da el profesor adicional de X en función de Y. Entonces, utilicen lo que les da el profesor en general, ¿ok? Pero en este caso, pues no me dan Y en función de X, tengo que utilizar el solve. No me dan X en función de Y, perdón, tengo que utilizar el solve. Entonces, determine el Y1. Pero chicos, yo quiero determinar Y2 a partir de X1. ¿Qué ecuación puedo utilizar? ¿Aló? La de rectificación. Muy bien. ¿Por qué? Porque la recta de rectificación es una recta de operación. Y la recta de operación, ¿qué me determinaba, chicos? ¿Se acuerdan? Determinaba la relación entre el X que sale de un punto, de una zona de la columna, con el Y que sube por ese mismo zona. ¿Entendido? Me relaciona. En este caso, X2, o mejor dicho aquí, ¿no? X1 está saliendo del primer plato, pero Y2 está justo entrando a ese primer plato. Entonces, estos dos están relacionados ¿por quién? Por la ecuación de
rectificación. Entonces, si yo quiero hallar Y2, Y2 debe ser simplemente igual a Y de rectificación, ¿de quién? Para X1, ¿no? O sea, el X1, le hallo su ecuación de rectificación, me sale Y2, el plato que sale. Si yo quiero hallar X2, ¿qué debería hacer? ¿Alguien me comenta? Nuevamente la de equilibrio. Muy bien a esa persona que está respondiendo. ¿El equilibrio para quién? Para Y2, ¿verdad? Y si quiero, ya, Y3, entonces sería la de rectificación con respecto a él. Y así, chicos, ¿no? Uno va haciendo estos pasos iterativos. ¿En qué punto corto la iteración? ¿Se acuerdan? ¿En qué punto corto eso? Lo cortaba Hasta que sea menor que XREC. hasta que sea menor que... ZF. No, no era ZF, ¿ya? Tengan cuidado con eso, chicos. Hasta que sea menor que quién, que X... Rectificación. No, el X de rectificación, vamos a ver aquí. El XQ, ¿se acuerdan que este era un punto de corte entre la línea Q y la recta de rectificación? ¿Se acuerdan? Sí. El X, aquí está este punto, ¿se acuerdan? Este es el XQ, ¿no? Entonces, una vez que sea menor que ese XQ, que lo hemos determinado 0.37 creo que era, una vez sea menor que este 0.37, ahí detengo la iteración. Entonces, miren, continúo, y aquí en el n igual a 5 me salió menor a 0.37. Por lo tanto, aquí ya dejo de utilizar la ecuación de rectificación. Aquí voy a cambiar mi ecuación de operación, ¿ok? Entonces, una vez pasa de este, decimos, en el plato 5, llegamos a que el X5 ya es menor que el XQ, ¿no? El Y6 ya se debería hallar con la ecuación de operación de agotamiento. Entonces decimos que el quinto, ¿qué cosa es? El N5, el plato 5, contando desde arriba, es el plato de alimentación, ¿se acuerdan? La zona óptima de alimentación. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Que lo habíamos discutido? ¿Aló? Sí. Muy bien, ¿ya? Entonces, luego, bueno, ya lo de siempre, ¿no? Una vez tenemos X5, ya podemos determinar el Y6 con la nueva ecuación de operación, que ahora sería la de agotamiento, ¿no? Entonces, determino el Y de agotamiento para este X, y luego el X de equilibrio de él, y así sucesivamente. Y esto hasta el final, hasta que X final sea menor a el XW, ¿no? O sea, el X de los fondos, ¿no? Eso se da aquí. Creo que el X de los fondos, ¿cuánto era? Era 0.005. Y aquí es 0.004, entonces ya es menor, ¿ya? ¿No? Entonces, a partir de aquí cesamos la iteración y decimos que el último plato es el plato 9, ¿ya? Esta es la forma en la que no se pueden confundir, está, yo diría, más sencillo explicado que en algunos solucionarios del curso, ¿ya? Entonces, esta es la mejor forma en la que ustedes no se pueden equivocar cuántos platos hay, ¿ok? Esta etapa, habíamos dicho algo muy importante, chicos. ¿Se acuerdan que esta última etapa de equilibrio realmente no era un plato? ¿Quién era esta última etapa de equilibrio? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? El hervidor. El El reboiler, ¿no? El reboiler también hay un equilibrio, porque es un reboiler parcial o total. Parcial. Claro, Parcial. como es parcial, significa que esto lo calienta, pero no lo calienta todo hasta vapor, todo, sino que lo calienta hasta que una parte salga como fondos y la otra como vapor. O sea, este Y y este X están en equilibrio líquido-vapor. O sea, esta es otra etapa teórica de equilibrio, que normalmente también la contamos como plato, ¿no? Por decir así, una etapa teórica más. Es una etapa, no es realmente un plato, es una etapa teórica más, ¿ya? Pero los conteos siempre se hacen así, ¿no? Lo contamos como si fuera un plato, porque es una etapa de equilibrio, ¿ya? Entonces, todo esto es lo importante que tienen que entender. ¿Ok, chicos? Entonces diríamos 9, ¿no? 9 etapas teóricas o 9, entre comillas, platos, ¿no? Siendo que realmente hay 8 platos y un hervidor. ¿Ok? ¿Qué les pareció el problema, chicos? ¿Está claro? Como les digo, esta es la forma gráfica que se hacía, ya no es necesario, si ahora ya, ya tenemos, ¿no? Evidentemente se ve que ya en la última parte pasa del 9, ¿no? Para llegar a la XW, entonces son 9 platos, ¿no? Perdón, casi llegando a 9, ¿no? Está entre 8 y 9, entonces 9, la respuesta. ¿Ya? Este problema debiera ser muy similar, ¿ya? A lo que debiera, pues,
pues venir, ¿no? En su final o en su práctica calificada, comentarles algunas cositas, ¿ya? Como por ejemplo, para su final ustedes tienen que hacer muchos ejercicios, por ejemplo, en donde hay cosas adicionales. Esto es exclusivamente para su final, porque en la práctica debiera venir algo similar a esto, ¿ya? Pero ustedes ya debieron haber visto a estas alturas que en destilación hay varias cositas especiales. Por ejemplo, cuando el condensador no es total, sino que es un condensador parcial. ¿Qué ocurre cuando el condensador es parcial? ¿Han estudiado transferencia de masa? ¿Qué ocurre cuando el condensador es parcial? ¿Hay alguna diferencia significativa que se hace respecto a esto? ¿Sí o no? Sí, sí. Respecto a la fracción molar, ¿no? ¿Pero qué diferencia hay? ¿Saben cuál es la diferencia cuando el condensador es parcial? Si esto entra como vapor y es un condensador parcial, ¿la salida qué cosa será? ¿Líquido todo? Ah, o sea, ¿la salida es una salida que está en equilibrio o no en equilibrio? ¿Cómo están? Si está saliendo líquido y vapor. Equilibrio. Está en equilibrio. O sea, el condensador se convierte en una etapa de equilibrio. Y eso significa que este destilado sale como vapor. El líquido se recircula, pero el destilado sale como vapor, ¿no? Algo que es muy poco común, porque imagínense ustedes recuperar un destilado como vapor. No, pues, ¿no? Por eso siempre el condensador es total. Pero cuando hay esos casos de condensador parcial, ¿ya? Lo único que tienen que hacer es trabajar en el mismo método como estamos haciendo, pero la única diferencia es considerar que la primera etapa teórica de equilibrio es esta, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que si en sus cálculos le salió, trabajen igualito como si hubiese sido condensador total, pero si en sus cálculos le salió 9 etapas, está claro que la primera etapa, ¿qué cosa es? ¿A quién se refiere? ¿Al primer plato de la columna? No, al condensador. Entonces lo restamos. Decimos, no hay 9 etapas, no hay 9 platos, hay tan solo 8, como contando estos de aquí. Incluimos al revidor como plato, recuerden, ¿no? Hay 8 nada más. O sea, es el número que harías si fuera condensador total menos 1, porque el primera etapa de equilibrio es el condensador. ¿Está claro eso, chicos? Son casos que pueden preguntar, porque ya han preguntado. ¿Entendido? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ya la idea, chicos, es que ustedes pues puedan hacer este tipo de cosas, ¿no? Sencillamente. Hay otros tipos de casos en los que, por ejemplo, tienes doble alimentación, entonces te meten una línea Q extra, por ejemplo, ¿no? Y eso se vuelve más complicado. Ya lo van a ver ya, o ya lo han visto seguramente en su teoría. Es bueno que lo repasen, ¿ok? Como les digo, para la práctica calificada debiera venir algo así, ¿no? Algo sencillo, algo común, con condensador total, ¿ya? Con rehervidor parcial, ¿ya? Y con una sola alimentación, ¿ok? También debiera ser bueno que les venga teoría en el sentido de que les pregunten, ¿no? ¿Qué significa condensador total? A ver, alguien me define eso. ¿Aló? Que todo el vapor condensa. Que está Ajá, saliendo a muy la bien, ¿no? No, o sea, lo que sale pues a lo más con líquido saturado, ¿no? Y si es muy buen condensador, sale como líquido superenfriado incluso, ¿no? Pero para cálculos de McCabe-Steel se considera líquido saturado, ¿ya? ¿Qué significa rehervidor parcial? Que lo hierve ese líquido que entra a este rehervidor, pero lo hierve parcialmente, o sea que una parte se vuelve vapor y otra parte líquido, ¿no? O sea, lo que sale es un equilibrio, ¿entendido? El vapor es el que se recircula en la columna. Y así, ¿no? La idea es que ustedes sepan explicar estas cosas, ¿ya? Y bueno, esto debiera ser, ¿no? La profesora me comentó que tiene planeado darles unos incentivos de puntos, en el sentido de que si les va muy bien en esa práctica calificada, les puede dar una buena bonificación de puntos para la tercera práctica, ¿ya? Y creo que este tema es bastante sencillo, o sea, y bastante bonito también, es sencillito. Sería bueno que vayan practicando con su HP, porque la idea es la práctica, la rapidez, que ustedes hagan esto lo más rápido posible, ¿no? Otra cosa, chicos, ustedes ya han visto, porque les puede venir, ustedes ya han visto qué cosa es volatilidad relativa, alfa. ¿Qué cosa es esto? ¿Han visto eso en destilación?
¿Aló? No, todavía no. Muy bien, muy bien. Bueno, hay todo una explicación, creo que ya lo han visto esto un poquito en Termo 2 con el profesor Papasa, pero hay toda una explicación de esto, Papasa, perdón, hay toda una explicación de esto, ¿no? Esto es la relación entre la presión de vapor del componente volátil entre la presión de vapor del componente no volátil, ¿ok? Entonces esto cambia con la temperatura, porque estos son funciones de la temperatura, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Que para soluciones ideales, ¿ya? Para soluciones ideales, esto es muy, muy, muy similar a una constante, ¿ya? Entonces, hay veces que la ecuación se puede obtener simplemente haciendo un promedio, tienes una constante, ¿ok? ¿Y qué ocurre? Que el y, si ese alfa es constante, es igual a alfa por x entre 1 más alfa menos 1 por x. Algo así es la ecuación. ¿Alguien me corrige? Sí, sí. ¿Seguro? Aunque Sí, en sí, no nuestro me caso suena muy ya uno semi. convencido. Es alfa por x, 1 más alfa menos 1 por x. Sí es así, ¿verdad? Claro, ¿y este alfa es mayor o menor que 1? ¿Qué dicen ustedes? Menor a, Razonen un poco. Esta presión de vapor es la del componente volátil y esta es la del no volátil. Entonces, ¿qué podrían intuir? ¿Que alfa es mayor o Mayor menor? a 1. Mayor a mayor a 1, 1. ¿verdad? ¿Por qué? Porque el volátil tiene que tener mayor presión de vapor, ¿sí o no? Que el no volátil, ¿está claro? Entonces, y la gráfica siempre les va a quedar algo así, ¿ok? Claro, esto ocurre en soluciones ideales. Ya en la realidad no es muy probable que utilicen esto en la realidad, ¿ya? Pero la gráfica les quedaría algo así, ¿no? Siendo que esta es la línea y igual a x, ¿ya? Esta es la curva de equilibrio, ¿no? Este es y de equilibrio, ¿no? Y asterisco versus x. Le va a quedar una curvita así que empieza en 0 y termina en 1, ¿no? Que no tiene azeótropo cuando trabajamos así. Luego en la realidad pues se le corrige esto con coeficientes de actividad, etcétera, pero ustedes en masa no es necesario ver eso. Y así, ¿ok, chicos? Entonces, importante que ustedes entiendan esta metodología, que entiendan estos conceptos, ¿ya? Esta volatilidad, a veces a mí no me dan la ecuación como le he puesto ahí, me dan la volatilidad, ya, ten la volatilidad, a ver, allá, ¿no? Y bueno, ahí sí se puede despejar el X en función de Y también, ¿no? El X de equilibrio en función de Y cuando me despejas la volatilidad. Pero en fin, hay muchas formas de expresar el equilibrio líquido-vapor. Ya hay muchas ecuaciones. Una de las más conocidas es esta, la más simple, por así decirlo. Algo más que se pueda comentar. ¿Qué significa utilizar? Esta es una pregunta que ahí he revisado, unas cositas que veo que la profesora Emma y yo hemos discutido bastante, que no, a ustedes parece que muchos no han entendido que era reflujo mínimo. ¿Alguien se acuerda qué significado que estemos? Cuando yo tengo una columna y diseño un reflujo mínimo, porque me piden a mí, tengo un XD y yo quiero tener un reflujo mínimo, ¿no? Entonces, yo tengo un XD, quiero asegurar este XD, pero tengo este reflujo de aquí, ¿no? Pero tengo el reflujo mínimo de diseño que he obtenido. ¿Qué implicaba utilizar este reflujo mínimo de diseño sobre el diseño de la columna? ¿Qué implicaba si quería asegurar este XD? ¿Cómo tenía que ser la columna? Con un número de platos infinito. Muy bien, ¿no? Tenía que tener infinitos platos. Claro, por eso es que esto se llama reflujo mínimo, porque si yo quiero fijar este XD como sea, para fijarlo completamente, y voy a utilizar una relación de reflujo que es la mínima posible, pero esa solo cumple siempre y cuando tenga infinitos platos. ¿Qué significa? Que si yo utilizo un valor menor al reflujo mínimo, ¿qué ocurre? Con infinitos platos, ¿podré llegar a este XD? No, no sé por qué. No.
llegaré a un valor menor, ¿se entiende? O sea, la respuesta era, si yo utilizo XD y me da un reflujo mínimo, utilizarlo implica que tengo que diseñar una columna de infinitos platos para poder utilizarlo y que me dé XD. Si utilizo un reflujo menor al mínimo, significa que ni siquiera teniendo infinitos platos, ¿qué voy a conseguir, chicos? La composición fijada o deseada. ¿Entendido? En el destilado. ¿Está claro eso, chicos? Tienen que tener esos conceptos, ¿ya? Que es importante, ¿no? O sea, el curso básicamente son puros conceptos y los cálculos son sencillos, ¿no? Tienen que entender estas cosas básicas. Y bueno, chicos, más que todo esto, ¿ya? Es lo más importante que tienen que saber, creo yo, ¿no? No sé si ya me pueden decir si en teoría ya han llegado a equilibrio líquido-líquido o extracción líquida. ¿Aló? ¿Saben lo que han hecho en teoría o están asistiendo? Todavía no sé ese tema. Ah, o sea, ya bueno, no han llegado. Entonces probablemente no lo resuelvan, capaz. Pero bueno, entonces, por el momento, destilación está bien, ¿no? Es el tema que sí o sí tienen que salir de la carrera sabiendo. Otra cosa, ¿alguien sabe qué es un azeótropo? ¿No es cuando la composición del gas y del líquido son iguales? En el equilibrio, muy bien. Azeótropo implica que X es una condición límite en el que el X de equilibrio en el que el Y de equilibrio es igual al X, ¿no? Eso nunca ocurre cuando tenemos volatilidad constante, ¿ya? Pero en la realidad, para varios procesos, ¿ya? Sí ocurre. ¿Entendido? Entonces, bueno, pues, este azeótropo, ¿ya? Este azeótropo se puede determinar si la ecuación lo permite, ¿no? Si hay por ejemplo, si la ecuación, cuando me dan una ecuación de equilibrio y me dan algo así, por ejemplo, ¿no? Como la ecuación del el alcohol y el agua, el etanol y el agua tiene una ecuación medio rara, medio así, algunos la habrán visto, ¿ya? Tiene una ecuación así, ¿no? Entonces, para yo hallar el azeótropo, chicos, ¿qué tendría que hacer? Si me dan X, Y en función de X en el equilibrio, no una función. Si yo quisiera hallar el azeótropo, ¿qué debería hacer? Si me dan la ecuación de equilibrio. ¿Aló? Muy bien, o sea, tendría que igualar esta f de x en x, ¿no? Y esto se puede hacer con un solve, ¿está claro? ¿Sí? ¿Y qué valor me daría? Me daría este valor, justo el punto en el que el x es igual a ¿quién? Al y, ¿no? Este valor es súper importante porque este valor para nosotros es un límite sobre el cual nosotros no podemos aumentar la destilación. Claro, pues porque imagínense, si yo quisiera justo tener la composición del azeótropo que está aquí, ¿qué ocurriría? Que el XD estaría en este punto y este punto ya está en la curva de equilibrio, ¿no? Y ya sabemos que una recta de operación no puede tener ningún punto cortado con la curva de equilibrio. Entonces esto no puede ocurrir. Este es un límite máximo que podemos obtener en la destilación, ¿ok? El azeótropo del agua está más o menos en 0.89 de fracción molar de la agua con alcohol, ¿no? Este es el X del etanol. Esto, si lo pasan en porcentaje en mol, sale 96% en volumen, ¿ya? Si lo pasan este porcentaje en mol a volumen, sale 96% en volumen. Es por eso que el alcohol máximo que se puede obtener en destilación es 96% en volumen, ¿no? O sea, son cositas que ustedes tienen que ir conociendo. O sea, no podemos obtener más alcohol por destilación. Ya luego se hacen otras etapas diferentes, ¿no? Deshidratación específica. O sea, ya es diferente. Pero miren cómo el azeótropo es importante conocerlo. ¿Ok? ¿Por qué es importante conocerlo? Porque por encima de este punto no podemos realizar una destilación efectiva. ¿Ok? No se puede separar más o purificar por encima del azeótropo. Hasta ahí, chicos, todo lo explicado aquí está claro. Sí. Ya, chicos, creo que hasta ahí sería todo, ¿ya? Espero que lo repasen este problema. Le voy a pasar la diapositiva esta, ¿no? Para ustedes,
para que puedan revisar. Recuerden que esto es un poquito más similar al solucionario del profesor Montalvo. De hecho, tomé algunas tablas de él y aquí ya lo mejoré, ¿no? Aquí no lo puse como lo suelo poner con plato 1, plato 2, plato 3. Más bien el plato 1 está aquí, estos dos, X1 y Y1, ¿no? X2 y Y2. Pero mil veces mejor es representar la tabla de los platos de esta manera, ¿ok? Mil veces mejor, porque aquí ya saben qué plato es el 1, el 2, el 3, el 4 y listo. Es así de sencillo, ¿ok? Y bueno, en este también hay algo de absorción, desorción, chicos. La verdad que siento yo que de absorción y desorción, de lo que hemos podido ver, han aprendido muy poco, ¿ya? Y porque algunos, por ejemplo, en su tercera práctica no han hallado ni siquiera los flujos mínimos, ¿no? O sea, es algo que en las clases de teoría se les explica bastante y con ejercicios prácticos y además tienen los solucionarios de ciclos pasados, o sea, tendrían que haberlo hecho bien, ¿ya? Entonces, chicos, esto es la oportunidad, vamos a decir, de que saquen prácticamente un 20, porque va a venir esto, ¿no? Al menos así me comenta la profesora, de que tiene que venir sí o sí algo similar a lo que estamos haciendo en el seminario, ¿ya? Entonces, bueno, pues chicos, eso sería todo, ¿no? Creo que este ya sería el último seminario. Éxitos, ¿ya? Para todos en su última práctica y bueno, ya les voy pasando esta diapositiva. Creo que hasta ahí sería todo, ingeniera. ¿Sí? Ujú, ujú. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si tengo uno por aquí. Aunque no lo tengo preparado a la mano. Pero vamos a ver, ¿ya? A ver. Un ratito. Listo. Ya, normalmente te dicen cuánto es la concentración de destilado de diseño, te dicen cuánto es el flujo 1 con su ZF1, ¿ya? Y su flujo 2 con su ZF2. Está claro que el que esté más concentrado de estos dos normalmente va más arriba, ¿ya? Y bueno, cada uno tiene su condición térmica, Q2 y Q1, ¿ya? Porque esto puede estar entrando en el punto de burbujas, en el punto de rocío, qué sé yo, ¿no? Ah, por cierto, ¿se acuerdan? Si yo digo que está entrando en el punto de burbuja, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? Q igual a 1. Muy bien a la persona que ha respondido. Esto significa punto de burbuja. ¿Qué significa? Que está entrando todo en forma de líquido saturado. Q igual 0, punto de rocío, que está entrando en vapor saturado, ¿no? Muy bien. Excelente respuesta. Ya. Entonces, la idea es que ustedes, por ejemplo, determinen cuánto es D. Aquí si me dan el XW también cuánto es el W, el flujo de fondos. Y ahora, tenemos nuestra gráfica. X, Y. Tenemos nuestra curva de equilibrio, aquí vamos a decir que nuestra curva de equilibrio es algo así, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, ZF2 y ZF1. Tenemos aquí XD y tenemos aquí XW. Todo ubicado en sus puntos respectivos. Bien, entonces, lo primero sería que la primera línea Q podríamos utilizarla a partir, vamos a ver de lo que me acuerdo un poco, podríamos utilizarla a partir de este ZF1, ¿ya? Entonces, determinamos su línea Q de él, ¿no? ¿Y dónde estaría su línea Q? Su línea Q sería a partir de tendríamos que graficar la pendiente a partir de este, ¿no? La pendiente, por ejemplo, imaginemos que la pendiente
es 1. Si la pendiente es 1, chicos, si la pendiente es 1, imaginemos que ambos están entrando, vamos a decir que es 1 y este también es 1. Entonces, si la pendiente es 1, vamos a ponerle aquí 0. Creo que vamos a ponerle 0. Ya. Entonces, con esto, chicos, si la pendiente aquí es 1, por ejemplo, ¿cómo sería aquí la línea? Creo que la línea Q, el YQ era Q entre Q menos 1, ¿verdad? Por sí. X más, creo que era ZF entre Q menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, entonces, ¿cómo sería Q igual a 1? ¿Cómo sería? ¿Cuál es la pendiente? Infinito. Infinito, o sea, sería una recta vertical, ¿está claro? Ajá. Entonces, bueno, grafico, y esta recta de operación, ¿qué me da? Es la recta de rectificación a reflujo mínimo, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, si multiplico por 1 o 2 veces el mínimo, 3 veces el mínimo, me libera de aquí, ¿qué cosa? La recta de operación real, ¿no? La recta de operación real. Esto de aquí también tiene su regla. Vamos a ver aquí. Esta es el de acá, ya. Luego, me parece que hay una forma de que, no sé si era cortando, creo que tenía otra pendiente. Vamos a ver. No sé si tiene... O tendría que... Creo que también se hacen se hace un par de balances para determinar cuál debe ser la siguiente pendiente. Porque la recta de agotamiento se hace entre estos dos puntos. Y esta zona intermedia tiene su propia ecuación de ¿cómo se llama? De rectificación. O sea que no tengo el problema ahorita. Porque sería bueno hacerlo completo, ¿no? Si tengo todo, necesito el punto específico que cortar. O sea, esto ya está hecho, esto ya lo saben de memoria, ¿no? Pero necesito saber cuál es el punto específico aquí. Y no lo tengo. O sea, claro, también tienen que graficar la siguiente recta Q, ¿no? Por ejemplo, si aquí es 0, la siguiente recta Q sería esta de acá, ¿no? Esta. Esta sería la siguiente. Pero, ¿qué punto utilizo para unirlo? Entonces, para eso se hacen unos balances pequeñitos. Pero me imagino que eso ya lo están viendo en teoría, ¿no? Y ya luego, a partir de este punto y el XW, continúo, ¿no? Y hago el seguimiento de los puntos. ¿Ya? Lo que tengo que hacer la misa armó clase. Si quieren, podría preparar un seminario. Si quieren, podría preparar un seminario de este tipo de problemas, si es que les interesa, con doble alimentación. No sé si eso les... Sí, por favor. ¿Sí? Sí, por favor. Ah, entonces sí vino. Ya. Vamos a verlo entonces, ¿ya? Sería bueno que lo sepan. Sería bueno que lo sepan. No quería explayarme mucho en este caso también, porque yo quería que por lo menos sepan el caso clásico, pero ya, vamos a hacer uno de doble alimentación, ¿está bien? No es nada del otro mundo. Pero para mí sería muy bueno, chicos, que esto es lo principal que tienen que saber, por lo menos para la práctica, porque han venido muchos casos así, ¿ok? Bueno, entonces hasta ahí sería todo, ingeniera. No sé si sería bueno que acordáramos una clase, un seminario así para el martes, a ver si vemos este tipo de problemas para su final, ¿no? Que no sé cuándo tienen final. Creo que ya es la siguiente semana. Claro, ¿Ya? La próxima semana es Jesús. Muchas gracias, más bien Jesús. Estamos coordinando más bien para la próxima semana, después de su parcial, después de su práctica número 4, hacemos un seminario para el día, de repente, domingo, ¿no? Para ya el final, pues el final ya sería la próxima semana, ¿no? No sé qué día es. ¿Qué día es más o menos, chicos, ustedes que saben el parcial cuándo fue? Igual va a ser el final. Fue el miércoles. ¿Qué día fue? Miércoles. Miércoles. Igual. Ok. Entonces, bien lo hacemos domingo, así como ahora, a las 7, creo. Lo hacemos Jesús.
ya, coordinamos. Pero de ahora es para la cuarta práctica. Y ya ahí voy a ver cómo se va a hacer para calificarles, para que puedan levantar la tercera práctica, ¿no? La tercera práctica. Tienen que levantar, ¿cómo se llama? Para que levanten ustedes, ¿ya? Entonces, ¿qué les digo? Quedamos así. Ya, Jesús, quedamos, yo te aviso, para el día martes, el último, pues, para que puedan ellos dar el día miércoles su examen final. Ok, chicos, muchas gracias, más bien Jesús, muchas gracias que has preparado porque